Se ha caracterizado por ser un país que apenas está en vías de desarrollo. Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Pero realmente nuestro país está muy subdesarrollado, ¿verdad? Hay muchas carencias, hay mucha falta de empleo, falta de oportunidades. Por eso es que acá en Guatemala se maneja un alto índice de migración, es decir, que mucha gente prefiere emigrar a otros países por la falta de economía, ¿verdad? Hay muchos fenómenos económicos que en este caso están afectando a nuestro país en la actualidad. Por ejemplo, como podrán darse cuenta, uno de los efectos de la economía, ¿verdad? Que nos permite nosotros analizar es la famosa inflación. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, a causa de la inflación y por la, o sea, existe inflación debido a la mala administración de nuestro gobierno. ¿Qué es la inflación? La inflación es el alza generalizada de los precios, ¿sí? Cuando todo es más caro, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hubo un tema bastante claro, pero era también muy lógico y obvio. El tema de los pasajes fueron muy altos debido a la pandemia. Bueno, eso era algo que quizá era muy imposible de poder retener, ¿verdad? Porque se dejó de trabajar, los transportistas dejaron de trabajar durante mucho tiempo y el gobierno permitió a que los precios aumentasen. Pero quizá aquí haya sido un movimiento forzado, pero Guatemala sí se ha caracterizado por realmente tener muchas carencias. En este caso, en el ámbito económico, nuestra educación no está mala, muchos niños que están sufriendo. La verdad que ustedes están en un área privilegiada de estar en un colegio, ¿verdad? La atención nunca va a ser la misma que la que se le va a brindar en una entidad pública. No digo que sean malas, pero incluso a veces hay padres de familia que ni les alcanza para mandarlas a una entidad pública. Hoy en día, para poder conectarse, necesitan pagar en un servicio de Internet, pero hay padres de familia que se les dificulta poder pagar ese servicio, ¿verdad? Podemos hablar de un montón de afecciones, bueno, que en este caso nuestro país ha estado sufriendo, ¿verdad? El alza de la canasta básica, el alza de, creo que ahorita bajó un poco el gas propano, pero la gasolina sigue siendo muy cara, ¿verdad? Y esto afecta a nuestro bolsillo, afecta a nuestros padres quienes todos los días se levantan para ir a trabajar. Supongo que más de algunos de ustedes tiene un padre que tiene su propio carro o una motocicleta, es muy difícil, ¿verdad? Máxime si hay que viajar a la capital para ir a trabajar. Lo que nosotros podemos hacer, o en este caso, pueden hacer es agradecerle a sus padres haciendo un buen trabajo, siendo buenos estudiantes. Entonces vamos a colocar ahí concepto de, ya tenemos ahí economía, ¿va? Entonces vamos a escribir ahí lo siguiente. La economía es la ciencia que estudia los recursos, coma, que estudia los recursos, coma, la creación de riqueza y la producción. Producción, coma, distribución y consumo de bienes y servicios. No se puede repetir, me quedé. No se preocupe. La ciencia que estudia los recursos, coma, la creación de riqueza y la producción, coma, distribución y consumo de bienes y servicios, coma, para satisfacer las necesidades humanas. Para satisfacer las necesidades humanas. Me dicen cuando ya hayan copiado, jóvenes. Bueno, entonces dice que la ciencia que estudia los recursos. Recursos son los bienes.
Por ejemplo, dicen, bueno, yo no mando a un colegio a mi hijo porque no tengo los recursos, o sea, no posee el dinero suficiente para poder enviar. Cuando hablamos de la creación de riqueza, estamos hablando, por ejemplo, cuando dentro de una empresa, pues obviamente que se dedica a la venta de bienes y servicios, obviamente, por los servicios que está prestando, está percibiendo dinero, ¿sí? Entonces está produciendo riqueza, ¿sí? O por los bienes que está vendiendo, obviamente está produciendo dinero. ¿Qué es lo que se logra con esto? Cuando una persona administra bien su empresa o negocio, entonces la empresa tiende a crecer. Y cuando obviamente tiende a crecer, las riquezas van aumentando, ¿sí? Los patrimonios son más altos y en su caso que están estudiando contabilidad, que en este caso es perito contador, pues van a poder darse cuenta que en la contabilidad se van a manejar muchos términos como son los activos, los pasivos, ¿verdad? Ganancias, pérdidas. ¿Por qué? Porque una empresa también puede tener pérdidas, tal vez quizá por una mala administración. La economía, pues, entonces, jóvenes, nos ayuda a nosotros poder administrar estos recursos para que se puedan aprovechar de la mejor manera. Vamos ahorita a anotar como subtítulo fenómeno económico, por favor. Fenómeno económico. Entonces, ahorita vamos a estudiar esta parte también que es bastante interesante. Comprende todas aquellas actividades, comprende todas aquellas actividades sociales realizadas con el fin último de conquistar mayores niveles, de conquistar mayores niveles de bienestar. Bueno, acá en pantalla tenemos algo de información, ¿verdad? Ustedes, bueno, estábamos nosotros viendo el tema de fenómenos económicos, luego de estudiar el concepto como tal de economía. Dice que un fenómeno económico comprende aquellas actividades sociales realizadas con el fin último de conquistar mayores niveles de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de que realmente la persona pretende estar bien en salud, pretende estar bien en dinero, pretende estar bien en trabajo y otro montón de factores que nos puedan ayudar a sentirnos bien. Todos los días nosotros estamos ustedes como alumnos tienen sus propios estrés, manejan estrés quizá por sus estudios, por sus tareas, pero sus padres también hacen un gran esfuerzo para poder trabajar y así mandarles a estudiar, con el objetivo de que la familia pueda tener un bienestar común, ¿sí? Entonces, si vamos a seguir leyendo este párrafo, esto nos lo amplía un poquito más porque dice, estas actividades sociales por sí mismas definen un espacio de interacción que podemos llamar el sistema económico, ¿verdad? Al interior de este sistema se realizan contratos, ofertas, compras, ventas, etcétera. Tanto el sistema como las actividades y sus componentes forman parte del fenómeno económico. Vean, un fenómeno económico entonces se define desde que una familia necesita estar bien, económicamente hablando, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de un trabajo. Cuando una persona recibe un trabajo en alguna empresa, pues a esta persona le hacen firmar un contrato. Bueno, usted va a venir a trabajar para nosotros, sí, claro, bueno. Entonces usted va a firmar tal contrato y usted acepta nuestras condiciones, ¿no? Entonces usted acepta entrar a tal hora, acepta a que no tiene horario de salida del trabajo, ¿verdad? Estos son contratos que nos presta, bueno, en este caso, pero firmamos ante una persona
para que entonces a través del esfuerzo de trabajo que sus padres hacen puedan obtener un beneficio económico, que es dinero. Están las ofertas. Quizá ya sus padres de familia tengan trabajo, tengan recursos. Bueno, a veces ellos buscan comprar bienes lo más barato posible. O sea, tal vez de buena calidad, pero lo más barato posible. Se buscan maneras de poder economizar y no gastar tanto. Cuando usted no me dejará mentir, cuando usted, no sé si ha acompañado a su mamá en algún momento al mercado, y cuando van al mercado ella compra verduras y ella trata de regatear. ¿Saben qué es el regateo, verdad? Verifica bien si realmente nos pueden dar a un poquito más barato los bienes, ¿verdad? Para no gastar tanto. Entonces, quizá a veces, mire, pague dos, pero pague uno y llévese dos, ¿verdad? Entonces al dos por uno. Ah, bueno, entonces dice uno, me conviene, porque entonces me dan dos objetos y yo únicamente voy a pagar el valor de uno. Es una oferta que uno está aprovechando en ese momento. Compras o ventas, etcétera, ¿verdad? Todas estas actividades jóvenes son actividades económicas, ¿sí? Entonces, vamos a colocar ahí como subtítulo sistema económico. Sistema económico, subtítulo. Dos puntos y seguido. En este sistema se realizan contratos, coma, ofertas, coma, compras, coma, ventas, etc. Punto y seguido. Tanto el sistema como las actividades y sus componentes forman parte del fenómeno económico. Forman parte del fenómeno económico. Bueno, entonces chicos, en conclusión, un fenómeno económico, ¿verdad? Comprende todas las actividades, ¿verdad? Con el fin de generar un bienestar común para la familia, a través de contratos de trabajo hacia una empresa, a través de la compra y venta de bienes y a través de cualquier otra actividad económica que podamos mencionar, ¿verdad? A eso os deviene a lo que es fenómeno económico. ¿Por qué es un fenómeno económico? Porque involucra a las personas. Todos los días nosotros, ustedes están estudiando para que en el futuro puedan tener una estabilidad económica, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a formar parte del sistema, ¿verdad? Sin darnos cuenta, formamos parte del sistema a través de algún trabajo que quizá más adelante podamos nosotros tener. Vamos a leer esto un poquito. Léamelo, por favor, ahí, Miguel. Miguel González. ¿Qué parte, prof? Punto número 2. 5 problemas económicos más usuales. Correcto. Una necesidad económica desde la época primitiva hasta ahora tiene que dar respuesta a 5 problemas económicos básicos. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? Estabilidad, crecimiento económico. La forma en que cada uno de estos problemas sean tratados es variable en función de tipo de economía que se tenga en el país, tipo de empresa, tipo de sociedad en donde se presenta cada uno. Gracias. Ahí estamos. Bueno, dice que hay 5 problemas más usuales. Aquí ya nos está lanzando a la necesidad, ¿verdad? Una necesidad económica desde la época primitiva hasta ahora tiene que dar respuesta a 5 problemas económicos básicos.
¿Qué y cuánto producir? ¿Será que si nosotros vamos a vivir a un área como por ejemplo el Polo Norte o incluso para no ir tan lejos a Canadá o en Estados Unidos en donde neva, ¿verdad? ¿Será que, ¿será que ahí existirá mercado o será que sí podemos producir bastantes abrigos para que la gente compre? Sí, podemos producir bastantes abrigos para que la gente compre. ¿Por qué? Porque hay demanda. Es un producto que puede ser vendido en ese lugar. ¿Por qué? Porque el frío es bastante común. O sea, no es lo mismo ir, por ejemplo, al puerto San José y, por ejemplo, quizá sí podamos vender unos atuendos, unos abrigos, pero si vamos a producir un montón, lo más seguro es que vayamos ahí a realizar, va a ser ¿qué les puedo yo decir? Quizá una gran pérdida o fracaso para la empresa porque la gente no va a comprar tanto sus productos. ¿Por qué? Porque es en un lugar donde hay mucho calor. No sé si me explico. Entonces, estos factores, por ejemplo, nos pueden determinar por qué y cuánto producto hay que producir, ¿verdad? Para vender. Ahora bien, la siguiente pregunta, ¿cómo producir? Es decir, nosotros, una empresa, lo que pretende no es gastar mucho, porque no le sirve de nada a la empresa fabricar muchas cosas, pero se va a dar cuenta que en la fabricación está gastando mucho en maquinaria o está gastando mucho en mano de obra. Entonces, a veces lo que las empresas buscan es cómo minimizar costos y aprovechar los recursos de la mejor manera posible. Por ejemplo, en Japón es bastante usual ya no contratar a mano de obra, sino que en Japón y en Alemania hay empresas, por ejemplo, fábrica de carros, que ya solo trabajan los robots, en la cual solo maquinaria trabaja. Robots son los que arman los carros, hacen eso, hacen lo otro. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil. Un robot trabaja mucho más rápido, más efectivo. Lógico que primero hace una gran inversión, las máquinas tampoco son baratas, pero a la larga se da cuenta que puede ahorrar más dinero a través de maquinaria, ¿sí? Ese es el cómo producir. ¿Para qué producir? Bueno, obviamente es con base en las necesidades. Hoy en día hay muchas necesidades y estamos en un mercado donde hay una gran competencia, ¿verdad? Háblense de bebidas gaseosas, háblense de teléfonos celulares, háblense de carros, de computadoras y podemos hablar de una infinidad de bienes, ¿verdad? Hoy en día está bastante común las cámaras web, las laptops, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que desean conectarse a sus clases. Entonces ahí es cuando aprovechan las empresas para inmiscuir sus productos, ¿verdad? Entonces hay una razón para la cual producir algún bien. Estabilidad, crecimiento económico, la forma en que cada uno de estos problemas sean tratados es variable, es en función de, bueno, el tipo de economía que se tenga en el país. ¿Sabían ustedes que en México hay una empresa que fabrica sus propios carros? ¿Verdad? Acá en Guatemala se venden un montón de carros, pero venden acá japoneses, europeos, chinos, coreanos, ¿verdad? Entonces, son marcas que vienen de otros países. Guatemala aún no tiene la capacidad de poder producir estos bienes. Eso solo por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, los países que ya se les podría denominar como primer mundo. ¿Por qué como primer mundo? Porque realmente hay cero analfabetismo, ¿verdad? La mayoría de personas ahí pueden leer, ¿sí? Y aparte de eso, hay mejores oportunidades, hay más dinero de una forma más fácil. Y por ende es que hay empresas poderosas que pueden producir bienes. ¿Verdad? La gente ha administrado de la mejor manera las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que en Guatemala aún no se le podría denominar a un país desarrollado, sino que al contrario, de momento aún tal vez se puede contar como un país subdesarrollado, a comparación del resto de los demás países, ¿verdad? El más sobresaliente dentro de Centroamérica hasta el momento ha sido Costa Rica. De ahí para allá, el resto de países centroamericanos, creo que ahorita sí mucho El Salvador se puede sumar, pero ahí las demás personas sí pasan una situación bastante difícil en los países centroamericanos, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros nos estamos preparando para no formar parte de esas estadísticas en las cuales hay un alto grado de necesidad, ¿sí? Bueno, entonces acá espero que se entienda la idea de lo que yo intento plasmar. Ustedes solo colóquenme como título, por favor, 5 problemas económicos más usuales, por favor. 5 problemas económicos más usuales y no me van a copiar nada, solo únicamente me van a copiar las preguntas que están ahí, ¿verdad? ¿Qué y cuánto producir? Cópienme esos puntos, por favor. Tenemos un minutito para copiarlo, rapidito.
profe. Vamos a ver. ¿Lo mira mejor ahí? Sí. Son leyes científicas que expresan el modo en que se producen los fenómenos de la vida económica. Como toda ley científica, una ley económica establece básicamente la relación entre dos o más conceptos, explicando de este modo la forma en que se producen los hechos. Gracias. Así es. Eh, Cuando hablamos de leyes económicas, hablamos de básicamente teorías, ¿sí? El curso de economía se basa en la teoría, se basa en el análisis de algunos aspectos importantes. Bueno, hace un instante yo les hablé de, a grandes rasgos en sí, de cómo es que una economía puede funcionar dentro de un país. Pero de por sí la economía es bastante extensa, ¿verdad? Existen teorías, por ejemplo, de algunas personas que hicieron historia anteriormente, como un tal Marx, perdón, sí, está la teoría marxista, la teoría keynesiana. Son teorías que ya vamos a estar estudiando en su momento. ¿Por qué se le denominan teorías? Porque son puntos de vista económicos de cómo ellos evalúan la economía dentro de un país, ¿verdad? Son teorías tan interesantes que se le denominaron teorías y hoy en día los economistas lo estudian y lo enseñan para que el alumno pueda armar su propio criterio. Entonces, dentro de las leyes, acá como lo dice, dice que son científicas, y dice que se expresan en modo en el que se produce los fenómenos de la vida económica. Una ley económica, por ejemplo, que podemos mencionar de una forma bastante rápida, ¿verdad? Es como cuando el ser humano empezó a existir hace mucho tiempo. Recordemos de que antes las personas no vivían en un lugar específico como nosotros en la actualidad lo hacemos, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos constituidos en algún lugar, poseemos nuestra casa, tenemos una dirección, pero antes, hace mucho tiempo, las personas se dedicaban a la domesticación de animales, ¿verdad? Sobrevivían eh, a base de la caza y la pesca, ¿verdad? Entonces ellos venían, buscaban un lugar, se iban de un lugar a otro, donde encontraban poder subsistir, encontraban alimento, luego se trasladaban de ese lugar hacia este otro lugar. El tiempo pasó y luego empezó ya a establecerse, ya empezó ya a fomentar otras actividades económicas, como por ejemplo la agricultura. Cuando ya se empezó el hombre a establecer en un lugar y ya empezó con la domesticación de animales, ya no hacía tanta caza, sino que ya creaba sus animales en algún lugar específico, ellos ya empezaron a buscar medios de cambio, que son los famosos trueques, ¿verdad? Ustedes han escuchado el famoso trueque, cambiar un bien por otro, ¿verdad? Este es un trueque, y entonces ya el sistema económico fue cambiando, ¿verdad? Ya luego de eso ya había, bueno, mejor dicho, existía la necesidad de crear un medio de cambio con el cual nosotros podamos comprar los bienes. Hay una serie de cosas que le puedo yo comentarles hasta la actualidad. Hoy en día conocemos nosotros muy bien el dinero. Sin dinero nosotros no podemos comprar nada. Entonces, de esta manera se ha estado desarrollando la teoría económica hasta nuestros días. Vamos a dejarlo acá y vamos a colocar ahí tarea, por favor. Hoy no se les olvide colocar ahí tarea. Les voy a ir a asignar, obviamente, también la fecha de entrega. Escribir e ilustrar, escribir e ilustrar 5 actividades económicas que caracterizan a Guatemala. Que caracterizan a Guatemala. Eso sería lo único, chicos. ¿Alguna duda? ¿O algo por el estilo? ¿No? Bueno.
Gracias por su fina y amable atención. Haré la asignación ahorita de una vez. Y en cuanto, ahí por lo regular yo coloco fecha de entrega el próximo día de clase, ¿verdad? Por lo regular, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por su atención. Si no hay ninguna otra duda, que tenga un feliz día. Un feliz y bendecido día. Feliz día. Ah, pues, se Feliz cuidan, día, chicos. profe. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.